el país y más allá de nuestras fronteras. Sean ustedes bienvenidos a Palitos y Bolitas, su antinoticiario de confianza. Mi nombre es Carlos Allende. Mis niños, invariablemente, el tema del día tiene que ser el aniversario del desplome de la línea 12 del metro. Es importante que le demos el espacio a este tipo de eventos porque si no se siente la presión, esto puede terminar como el 95% de los delitos que se cometen en el país, ¿no? Impune. Cada vez más evidencia se junta apuntando a una construcción mal hecha, deficiente, que 10 años después terminó con la vida de 26 personas que sin saberlo y por la tragedia que es la vida, se subieron a esos vagones que provocaron el colapso de 2 vigas perfectamente mal construidas. Hoy tendremos 2 entrevistas sobre este tema, una con el abogado, con parte de las víctimas, y otra con gente que ha investigado las causas con fuentes oficiales. Entonces, sin más que nada, vamos a darle. En la próxima hora te contaré las historias que te importan y que necesitas saber. Entonces empecemos esto que llaman los taquitos de su perro en el changarro de la noticia. ¿Pero qué nos llamamos? ¿De qué te estás riendo? Pero antes, mándenos sus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas, lo que seas. Bienvenido al 55 61 18 31 57. Estamos para ustedes, como de ganó, para todos ustedes. Bueno, amigos, pues empezamos este mediodía con la noticia de que el Papa quiere hablar con Putin para intentar detener la guerra en Ucrania. Bueno, con el debido respeto para su santidad, ¿qué le hace pensar que va a lograr algo? O sea, su país está sometido, o sea, estamos hablando de Rusia. Rusia está sometido a toneladas de sanciones y ni así Putin se ha dignado a parar. El Santo Padre pues, tampoco podría apelar al lado religioso porque Putin es parte de la Iglesia Ortodoxa rusa y esa iglesia es liderada por un carnal que se llama Vladimir Mikhailovich Gundiayev o Cirilo I para los cuates. Y digo, ya llevamos 2 meses de guerra, 2 meses y cacho. Y desde el día 1 el Papa Francisco ha intentado comunicarse con Putin y no lo ha logrado. Eso ya debería ser pista suficiente para que decirle, oye, pues, Putin no quiere hablar contigo, pero pues ahí sigue, ¿no? Estamos determinados en la misión. Bueno, oigan, y siguiendo con la guerra, nuestro país va a seguir firme con su posición de no sancionar a Rusia, que digo, que tampoco es como que tendría un impacto así súper fuerte contra ellos, ¿no? Ya ven que estamos firmes con este asunto de la doctrina Estrada y la no intervención, que pues, luego la neta se llega a traducir un poco como tibieza frente a la comunidad internacional, pero Juan Ramón de la Fuente ya pues, lo dijo ante la ONU, que esa es la postura de nuestro país. Bienvenidos para quienes busquen convertirse en multimillonarios o ya lo sean. Hay buenas noticias. La Secretaría de Hacienda mandó decir que el gobierno de este señor, de Andrés Manuel, no tiene planeado ningún impuesto sobre la riqueza. Entonces, tus inversiones están a salvo, mi querido Jesús. Esta es una idea que se ha vuelto bastante popular entre gobiernos de izquierda en temas recientes, en años recientes, pero que ninguno se ha atrevido a ejecutar. Como que se habla del tema, pero se queda en eso, ¿no? En pláticas, en debates. La otra buena es que tampoco van a subir los impuestos, ¿no? Nada más faltaba. Lo último que necesitan las economías mundiales, y en especial la mexicana, es subir la carga impositiva, ¿no? Al final los impuestos pues, no son un gasto productivo, por eso se opta por reducir impuestos en tiempos de crisis. Y digo, otros en vez de reducir impuestos pues, prefieren imprimir dinero a lo canijo y luego pasa lo que estamos viviendo. Que por cierto, hablando de riquezas, México está buscando aventarse una asociación sobre el litio con Bolivia, por alguna estúpida razón, Argentina y Chile. Con los últimos 2 países, lo entiendo, son potencia mundial en extracción de litio, pero Bolivia... Digo, en una de esas Andrés le quiere hacer el favor a Luis Arce por la tristísima historia de yacimientos de litio bolivianos, esta empresa pública, ¿no?, del gobierno de allá, que no ha logrado sacar un mendigo gramo de litio en 11 años que lleva de existencia, ¿no? Digo, nosotros esperaremos no llegar para allá, pero bueno, en otros asuntos, la empresa encargada de ojalá no emular la historia boliviana ya se está trabajando, ya está en el génesis, pero el presidente no quiso darnos más, ¿no? Ya sabremos con el tiempo cómo se va a llamar, hacia qué secretaría va a estar adscrita y demás asuntos. Pero bueno, oigan, hoy
además de ser el Día de la Santa Cruz y de los albañiles, además de cumpleaños de mi hermana, le mando un fuerte saludo. Otro que cumple años es el sistema Cutzamala, ¿no? 40 años al servicio, a veces intermitente, de la Ciudad de México y partes del Edomex. ¿Cómo pasa? Sí, ya hasta las mañanitas, güey. Le mandamos una felicitación, como de que no, al sistema Cutzamala. Le deseamos que pase un buen cumpleaños, como de que no. Bueno, como pasa, ya, güey, luego me sorprende la... Luego me sorprende de verdad el presupuesto. El presupuesto que tenemos para cohetes es de verdad de envidiarse, ¿eh? No. Ni Disney se gasta tanto cohete en las noches como nosotros cuando cumple años alguien. Bueno, como pasa con los humanos, el sistema hídrico de la capital está en una de sus peores épocas, ¿no? A los 40 años. Las tres empresas que arman el sistema manejan un déficit del 16.5%, que yo siento que lo he dicho 400 veces este año, pero nunca me voy a cansar. Por favor, mis niños, cuidemos el agua. Oigan, hay cosas que en la vida no puedes dejar pasar, ¿no? Por ejemplo, pagar sus impuestos, los servicios de su coche, ir al doctor si algo les duele. En todos esos aspectos de la vida, entre más lo pospongas, más caro te puede salir cuando todo te explote en las manos. Y así le está pasando al Bronco, mis niños. Ya ven que anda ya en el tanque, ¿no? En Apodaca. Bueno, pues resulta que anda bien malo de su salud. Le están haciendo pruebas para ver si lo van a tener que operar o si se la puede llevar con pura medicina. No tenemos aún el diagnóstico exacto confirmado del señor Don Bronco, pero dicen, yo no, dicen que podría ser un sangrado por una hernia que tiene el caballero. Esperemos que no sea nada de gravedad y el señor pueda recuperarse al 100%. Bueno, en más temas de los estados, ¿qué creen, mis niños? Pues tenemos otra suspensión. Ya un juez de Yucatán dio otra suspensión a las obras del tramo 5 del Tren Maya. Ese, güey, ya se ha vuelto famoso por la oposición de famosos y el uso igual de amparos para intentar frenar la obra. Con este logro se prohíbe la ejecución de obras de construcción, infraestructura, remoción o destrucción del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material, ¿no? Hablando de la obra. Esto pasa cuando están intentando saltarse las trancas de la ley por un acuerdo presidencial. Digo, Andrés, que se acordaron, ¿no? O sea, todo esto lo están pudiendo hacer, según ya confirmado por la propia Sedena, que lo están pudiendo hacer por el acuerdo ese que publicó el presidente en noviembre del año pasado, diciendo que la Secretaría del Medio Ambiente, sobre todo, podría entregar permisos provisionales en temas de impacto ambiental en lo que entregaban los definitivos. Y eso que es claramente contradictorio a lo que dice la ley. Pero bueno. Andrés obviamente está molesto, pero está claro que el caballero no entiende lo que es la jerarquía jurídica, ¿no? Porque un acuerdo no puede estar por encima de lo dicho por las leyes ni de nuestros derechos enmarcados en la Constitución. Pero bueno. Pasamos del sur al norte, mis niños, específicamente a Tamaulipas, donde 2,000 migrantes de Centroamérica fueron reubicados de la Plaza Reynosa, donde llevaban ya varios tiempo, a un albergue que se armó hace poquito, ¿no? Justo con el propósito de albergar a estas personas. La cosa es que estos llevan desde 2019, güey, antes de la pandemia, esperando ver si Estados Unidos les da asilo político o visas humanitarias. Y ahora, esto fue la primera caravana que hubo, se instaló ahí en Tamaulipas y fue llegando cada vez más gente al punto que dijeron, güey, esto ya... Además de que las personas ya no cabían en la plaza en la Plaza Reynosa y pues ya los movieron a un lugar un poco más permanente o decente. Que por cierto, antes de que se me olvide, la Guardia Nacional y Citum Telmex firmaron un convenio para crear un frente común para prevenir y contener ataques cibernéticos contra instituciones públicas y empresas mexicanas. Güey, la neta, qué chido, buena iniciativa, porque muchas empresas, desde micros a grandes, llegan a flaquear en la ciberseguridad. El tema de prevención de cambio de experiencias, detección de factores de riesgo y, sobre todo, la participación de expertos van a ser los ejes centrales de esta iniciativa. Pues mira, qué bonito. Es que luego sí pasa, ¿no? Luego ya nos hemos enterado de ataques cibernéticos que pasan por no pagar su antivirus, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden cuando la austeridad no se entiende bien. Carlitos, mi esposa y yo no nos perdemos tu programa. Saludos desde la alcaldía Azcapotzalco. Muy bien, Luis Alberto Tapia y esposa, que no viene por aquí el dato de cómo se llama, pero le mandamos un fuerte saludo, como de que no. Gracias por no perderse el programa. Saludos, buenas tardes, qué excelente programa, felicidades. Por favor, manda saludos
al aire al señor Norberto Nava, alias Pollo. No me pierdo tu programa, Dios te bendiga siempre. Saludos al Pollo Nava, como de que no. Le mandamos salud, como piden por aquí. Y por último, hola Carlos, sí me hizo reír tu chiste de detector de metal. ¿Ya ves? Alguien que aprecia los chistecillos que luego nos aventamos aquí. Y entonces, digo, igual a mí, o sea, qué bueno, qué chido. Pero yo luego me río yo solo de mis estupideces, güey. Lo cual siempre es bonito. Siempre es bonito, ¿no? Ser feliz, no tan amargados como Diego. Bueno, oigan, felicidades por los 5 años del canal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos felicitan. Y pues bueno, ya seguimos, ¿no, Dieguito? ¿O qué eso? Ya para que no te me amargues. Ay, sí. Vamos, hombre. Más de 33,000 trabajadores faltan en hospitales públicos de 15 estados, ¿no? Que es la mitad del país prácticamente. Esta cifra incluye a camilleros, especialistas y enfermeros que el IMSS necesita para poder cubrir todas las plazas que tiene disponibles a lo largo y ancho del país. Este nuevo plan de salud tiene la meta de tener 347 hospitales para no derechohabientes del Seguro Social y contratar más de 46,000 trabajadores. Ya, a ver, si ustedes son trabajadores de la salud y no tienen chamba, aquí, ojo. Ahora, ya ven que el INSABI ya chupó faro, ¿no? Y ahora le enjaretaron la carga de crear lo que el INSABI no pudo al IMSS Bienestar. Lo que significa que en buena parte el caballero Zoé Robledo tiene todo el peso del mundo en sus hombros, ¿no? Una gran responsabilidad. Pero si lo logra, van a estar viendo al próximo gobernador de Chiapas, ¿no? Marquen mis palabras. Ahora, ¿se acordarán? Hablando de temas de salud igual, salud pública, ¿se acordarán que hace unas semanas me paré en este mismo lugar, bueno, un poquito para allá, para contarles? Ya ven, eso no es... pues es un poquito para allá, no exactamente aquí, no es un poquito para allá. Pero bueno, para contarles... de nuevas reformas a la Ley General de Salud que cerrarían los hospitales psiquiátricos a nivel federal. Bueno, pues ahora el ficus que tenemos por secretario de Salud, Jorge Alcocer, nos contó que solamente se va a cambiar lo que estaba mal. Al final no van a cerrar los hospitales que cuidan a personas con enfermedades mentales porque no se pueden tratar estas afecciones psiquiátricas en un hospital general. No, lógico. Lo único que me dice esto es que quienes propusieron el cambio y votaron a favor de esta iniciativa ni se molestaron en consultar la postura de la Secretaría de Salud, ¿no? Bien dicen que no hay nada peor que un idiota con iniciativa. Hablando de idiotas con iniciativa, el subsecretario López-Gatell dijo que todas las dosis del operativo Abril fueron aprovechadas, ¿no? Esta declaración viene porque varios medios publicaron que millones de vacunas anti-COVID pudieron haber caducado en estos días. López-Gatell dijo que no, que usaron todas, pero hay algunas fotos donde se ven varias vacunas que caducaron justo el mes pasado, ¿no? En abril. La cosa es que no sabemos exactamente cuántas dosis de qué lotes han vencido, si es que ha habido, ¿no? Todo se arreglaría con un poquito de transparencia. Mis niños, con la noticia que el Heraldo Media Group y la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de este país, firmaron un convenio para contarles un tema sobre los derechos que tenemos todos nosotros a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la actividad periodística. Heraldo Media Group y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de realizar actividades de promoción, divulgación, capacitación e investigación en materia de derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho, principalmente en el respeto de los derechos vinculados a la libertad de expresión, acceso a la información, así como el ejercicio de la actividad periodística. Ambos en el compromiso de impulsar el conocimiento de los derechos, en particular de los derechos de libertad de expresión, el derecho a la información, los derechos de las y los periodistas, los mecanismos de defensa y este sello del medio de comunicación tan importante como el Heraldo, de suscribir con la máxima casa de estudios como es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y qué importante que un medio de comunicación como Heraldo, ¿sí?, haga ese compromiso suyo, que lo viene haciendo, y hoy lo materializa en un instrumento jurídico, pero que confirma esa vocación sobre el respeto de los derechos humanos y el respeto y el ejercicio de una libertad que ejerce como medio y que ejerce a través de sus comunicadoras y comunicadores. Este convenio de colaboración fortalece no solo el lazo entre la máxima casa de estudios y este reconocido medio de comunicación, sino que el trabajo en equipo encamina a la divulgación en conjunto de estos derechos de manera veraz, oportuna y responsable. Se vuelve tan importante que
que desde organizaciones con compromiso social, como son los medios de comunicación, hoy estamos hablando de Heraldo, como instituciones con una vocación social, como son las instituciones de educación superior, la máxima casa de estudios, trabajemos y mostremos que a través de acuerdos, a través de ir hacia los mismos fines, podemos construir. México requiere de construir, México requiere de unión. En el evento de colaboración estuvieron presentes el ingeniero Ángel Mieres Zimmerman, presidente del Consejo de Administración de Heraldo Media Group, el licenciado Antonio Holguín Acosta, vicepresidente de Relaciones Institucionales, el director general de Heraldo Media Group, Franco Carreño Osorio, así como directores jurídicos y de las distintas plataformas del grupo. Por parte de la UNAM participaron la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, el doctor Luis Raúl González, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, y el maestro Guillermo Silva, secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la máxima casa de estudios. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Bueno, oigan, a un año de la tragedia y tras 3 audiencias pospuestas, ¿qué es una cuarta posposición? Ayer les pasaba el dato en cuanto llegó a mi poder de que la audiencia penal donde se buscaba imputar a 8 exfuncionarios y 2 empresas como responsables de la tragedia de la línea 12 fue aplazada por 4ª vez seguida. Ahora tendremos que esperar hasta el próximo lunes 6 de junio, un día después de las elecciones en 6 estados del país, para empezar, ¿no?, apenas con este proceso. La petición de reagendar la audiencia vino de 2 abogados defensores, uno porque no conocía el expediente y necesitaba tiempo para echarle un ojo, y el otro porque se sentía mal. No sabemos de qué, pero pues que no andaba al 100, ¿no? Mi sospecha es que le dio cacarro, porque cualquier cosa medio la puedes sobrellevar. Si te tomas una pastita, no te duele la cabeza, pues ahí tomas algo. Pero si te dio seguidillo, ni modo de salirte, ¿no?, a la audiencia, de la audiencia cada rato. Eso es la teoría que manejamos en Palitos y Bolillas. Oigan, más al rato, ya les conté desde ayer, tendremos doble entrevista sobre este tema, pero aprovechando que hoy se cumple un año de la tragedia, siempre es importante recordar qué fue lo que pasó. A las 10:22 de la noche del lunes 3 de mayo del 2021 fue el desplome entre las estaciones Tezonco y Olivos de la línea 12. Todo pasó porque los pernos no soportaron el paso del tren y colapsó la estructura, dejando 26 personas fallecidas y 98 heridos. Güey, que el asunto de los pernos, neta, es inaudito, güey. Bueno, ahorita les vamos a contar cuando hagamos las entrevistas y sobre todo con Mauricio Rubí, que él hizo una investigación para Mexicanos contra la Corrupción sobre este tema. Pero, o sea, para mí lo que más es escandaloso. En fin, en lo que llega, les cuento sobre la jefa Sheinbaum, que habló sobre la tragedia, sobre las familias de las víctimas y de los heridos, que ya acordaron una indemnización con el metro y les van a dar ahí un apoyo económico extra de su gobierno en forma de becas, ¿no?, y demás beneficios. Obviamente se van a desvivir, ¿no?, para intentar compensar, aunque sea inútilmente, las pérdidas que estas personas sufrieron. Se ha llevado a cabo un proceso que finca responsabilidades, pero sobre todo pone al centro a las víctimas. Y para que haya justicia se requieren sanciones, sí, pero estoy convencida que sobre todo se requiere reparar el daño y garantizar la verdad sobre los hechos a toda la sociedad. De tal modo que la Fiscalía, después de presentar una investigación científica, profesional y detallada, en aras de garantizar justicia expedita, determinó que en vez de emprender un largo camino de juicios, era necesario facilitar el proceso de reparación integral. Bueno, y retomando lo que estaba diciendo ahí al final la jefa sobre el tema de la reparación, la fiscal de la Ciudad de México actualizó esta cantidad, ¿no?, la cantidad de acuerdos reparatorios ya firmados con las víctimas. 91% de quienes sufrieron lesiones o familiares de las víctimas mortales acordaron no ir a juicio y recibir a cambio una reparación del daño, ¿no?, una compensación. Hay un grupo pequeño que no ha firmado, digo, estando en todo su derecho, ¿no? La fiscal, me imagino, que le gustaría lograr acuerdos con todos. Faltará ver si quieren.
En teoría, a todos les conviene, entre comillas, este asunto de los acuerdos, de los convenios compensatorios, si las condiciones son favorables, ¿no? Al final, si se firman, la Fiscalía se ahorra tiempo en investigación y en litigarlo. Las familias y víctimas pues, no tienen que gastar en abogados ni pasar por un juicio que podría durar años, ¿no? Y con este acuerdo, el asunto se da por terminado más rápido que pasar por todo esto, lo que suele ser una tortura. Cuando se llega a la verdad mediante una investigación científica y profesional, se garantiza el acceso a la justicia, se pone en el centro a las víctimas, se logra la reparación del daño y la garantía de no repetición. No existe ni impunidad ni olvido. Bueno, hablando de la justicia, ¿no? Alguien tiene que pagar porque alguien la regó. Uno de los inculpados en el caso es el exdirector del metro, Enrique Orcasitas. Este carnal dijo que él no conocía el expediente a fondo, ¿no? Que él fue una de las razones por las que aplazaron la audiencia de ayer. El señor está muy confiado porque de las autoridades y en su inocencia. Además, aquí es un tema de chismecito, van a llamar a declarar a la ex jefa del metro, Florencia Serranía, esa que solamente era la directora y por eso no tenía la culpa de nada. Bueno, porque ella pues igual tiene su grado de responsabilidad, ¿no? Bueno, ese queda por un lado. Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México puso su granito de arena sobre el tema de la investigación de la línea 12, que todavía sigue abierta porque todavía no se ha presentado, después de un año, estos resultados finales del dictamen técnico hecho por parte del gobierno de la Ciudad de México. Esto viene porque no aceptaron el reporte que entregó la empresa noruega que ellos mismos contrataron, nuestra que se llamaba DNB, que porque la calidad no era ideal, ¿no? Y ya vamos a un año y después el del gobierno aún siguen las penumbras, ¿no? No sabemos qué pex con el reporte que pues estaban armando, ¿no? Desde el interior del gobierno de la ciudad. Bueno, oigan, otros asuntos. Bernardo Gómez, quien el coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, nos contó que el 68% de la estructura que revisaron de la línea 12 tenía afectaciones menores, ¿no? Pues a lo mejor el tema estético, un poquito menos, y el 32%, casi un tercio de lo que está pues, construido, ¿no? En la línea, tenía deficiencias más significativas que debían ser atendidas en máximo 6 meses. ¿Cuánto? A que no atienden ni maíz. Bueno, oigan, y una vez rehabilitada la línea 12 del metro y reabierta en diciembre, dicen, será completamente segura y no va a volver a suceder un incidente como el de hace un año, ¿no? Mínimo, ¿no? Lo mínimo que se espera cuando un gobierno inaugura una obra es que esté terminada y bien hecha. Lo suficiente como para que no pase lo que pasó hace justo un año. La línea es una línea segura para los usuarios, para los trabajadores y para la integridad de las instalaciones. Absolutamente segura. Contaremos con todas las acreditaciones necesarias para que así se pueda llevar a cabo. Nunca más. Eso lo podemos garantizar. Nunca más. Nunca más. Es la promesa a un año del colapso del tramo elevado de la estación Olivos de la línea 12 del metro. Nunca más, garantiza el director general del Sistema de Transporte Colectivo, Guillermo Calderón, a los usuarios de este transporte. 365 días después del incidente, explica que los retrasos en la reapertura son para asegurar estabilidad en la línea. Lo sucedido el año pasado es una desgracia inconmensurable, muy dolorosa para el metro, para la ciudad, para el país. Nunca más deberá volver a ocurrir eso y tengan plena seguridad que estamos trabajando con todo el cuidado, por eso incluso las demoras, para garantizar que cuando se abra al servicio nuevamente la línea, una línea de gran utilidad para la comunidad, sobre todo de Tláhuac, será con absoluta y plena seguridad en los traslados. Desde el 3 de mayo de 2021, la línea dorada ha estado sujeta a revisiones de académicos, técnicos y especialistas. Las autoridades del metro aseguran que la revisión ha sido integral en la zona del colapso, la parte elevada y el túnel, por lo que las 20 estaciones de la línea reabrirán a los usuarios a finales de diciembre de este año. Concluir todo lo que son
los trabajos hacia finales de noviembre y darnos un periodo de 3 semanas, 4 para las pruebas preoperativas. ¿Cuáles son los avances hasta este momento? Según el director general del metro, en 11.9 kilómetros de túnel hay un avance del 100% en la primera fase del sellado de filtraciones, 40 canalizaciones concluidas, la obra civil de 5 cárcamos nuevos al 100%, pero aún falta revisar 10 cárcamos adicionales, la rehabilitación de rejillas en 2 tramos, Insurgente Sur y Félix Cuevas e Insurgente Sur y Mixcoac. La principal intervención de esta zona es la sustitución de 7 curvas desde el tramo de la estación Parque de los Venados hasta Atlalilco. La sustitución consiste en el retiro de todos estos elementos, el riel, el durmiente y el balasto, que es esta piedra que tenemos en este momento, y se reemplazan por materiales de mayor resistencia. En el caso de la línea 12, aparte de las filtraciones y las que tienen por la estructura misma del subsuelo, hay ingreso de agua externa, cuestiones que no se resolvieron adecuadamente en el diseño original, por salidas de emergencia o por rejillas superficiales de la vialidad. La parte elevada, dirigida por la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, concluyó con el anclaje para el encamisado de 152 columnas. Incluso el tramo espejo a la estación Olivos que existía en la estación Tezonco, dicen, se retiró. Tiene otra problemática, son 260 claros, es decir, marcos entre una trave y 2 columnas, 260 claros diferentes, la parte metálica, y eso significa que hay que tener 260 proyectos geométricos específicos porque cambian las longitudes de las traves, la altura de las columnas, las interferencias que puede haber abajo de las claves, en algunos hay vialidades. Sobre la reclasificación de los delitos de homicidio y lesiones culposas a dolosas que exigen los abogados y víctimas, al considerar que el siniestro pudo ser evitado por funcionarios, evitó dar comentarios al respecto. Y ante la exigencia de demoler el tramo elevado, respondió: no es necesario tirarla, la línea jugaba un papel y juega un papel muy importante, cerca de 400,000 viajes todos los días. Lo que sí es necesario es modificar y reforzar lo que se identificó como una deficiencia original de diseño y construcción. Con imágenes de Temo Robles, Jessica Moguel, Heraldo Televisión. Bueno, ahí tienen un poco el recuento, ¿no? Ya la rehabilitación que se está haciendo de la línea 12, primero que se quede así nada más, ¿no? Bueno, mis niños, momento de irnos con la entrevista. Tu falsete está muy mal, nuevo, de verdad. O sea, Christopher Estupiñán, abogado de las víctimas, de parte de las víctimas de la línea 12 del metro, está con nosotros. Christopher, ¿cómo estás? Bien. Uy. Bueno, creo que tenemos ahí un rollito con sonidos que no te escuchamos, mi querido Christopher, pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Es que la mendiga tecnología, desde ayer... Hola, buenas tardes, discúlpame, ¿cómo estás? Te perdono, no te preocupes. Oye, estaba diciendo, Cristian, tú representas a 14 de las víctimas de la tragedia que sucedió aquí en la ciudad hace un año. ¿Cuál ha pasado? ¿Qué ha pasado más bien en específico con tus representados? Nuestros representados siguen esperando justicia por cuanto hace a que el gobierno de la Ciudad de México y el presidente de la República cumplan con su promesa de traer justicia y de verdad sobre todo. Estamos buscando nosotros que todas las empresas del consorcio constructor se hagan cargo y asuman su responsabilidad. A la fecha hay una tendencia institucional de encubrir a Grupo ICA. Nuestras familias ya aceptaron un acuerdo reparatorio con Grupo Carso. Sin embargo, no hay todavía ninguna disposición por parte de Grupo ICA, que fue la encargada del diseño del tramo elevado, que a pesar de lo que diga el actual director del metro, la obra estuvo mal diseñada y ese diseño fue negligente de dictámenes periciales que condenaron el desplome de la línea. Oye, Cristian, ¿esta firma de acuerdo significa que ya no va a haber juicio en contra de ICA y de Carso? Solamente de Carso. Nosotros fuimos muy cuidadosos en que este convenio fuera expreso
al resolver que nos reservábamos todos los derechos legales para ejercer las acciones correspondientes contra cualquier otra empresa que haya tenido que ver con el diseño, operación, construcción, mantenimiento, supervisión, etcétera, de la obra. Es decir, este acuerdo solamente es respecto de Grupo Carso y nosotros continuaremos. De hecho, ya hay acciones legales en curso en contra de ICA, Alstom y CAF. Yeah. Oye, ¿nos puedes contar algo, lo que se pueda, del acuerdo que ya firmaron? El acuerdo respeta los lineamientos establecidos en cuanto a la reparación del daño. Lo que nosotros como asesoría jurídica logramos fue que se hiciera una clasificación adecuada atendiendo a las particularidades de cada caso. Las propuestas iniciales se habían realizado con base en la perspectiva o la unilateral decisión de la comisión, quien llegaba y decidía qué monto indemnizatorio le correspondía a cada familia, y después de eso la presionaba para aceptar y firmar el acuerdo bajo el argumento de que no habría una mejor propuesta. Entonces, en nuestro caso fueron 2 meses aproximadamente de negociaciones con la empresa en las que aportamos todos los elementos para justificar las clasificaciones correctas, lo cual nos llevó a mejores indemnizaciones, en algunos casos incluso 250% más de las propuestas iniciales. Y el segundo de los puntos que caracteriza este acuerdo que nosotros logramos como asesoría jurídica es que expresamente en el convenio se estableció que nos reservábamos los derechos en contra de las demás empresas y que el alcance sería limitado a solamente Carso. Ok. Oye, Cristian, sobre el proceso que no ha podido iniciar por 4ª vez consecutiva, que fue aplazado, ustedes en su papel de víctimas, ¿cómo ven que la investigación y todo el expediente que ya armó la Fiscalía? ¿Creen que sí hay un caso sólido en contra de estas 8 exfuncionarios y 2 empresas? Con la independencia de la investigación que realizó la Fiscalía, que tiene todos sus asegúnes en cuanto a una justicia selectiva se refiere, porque solamente están llamando a algunos exfuncionarios de la administración de Marcelo Ebrard, no hay ninguna línea de investigación en contra de ninguna empresa del consorcio constructor. No es posible que si un dictamen pericial determine una negligencia en el diseño, fallas en el diseño inadecuado, no haya una sola línea de investigación en contra del Grupo ICA y que la Fiscalía esté activamente negándose a abrir una línea de investigación en contra del Grupo ICA. Y por cuanto hace al proceso ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues ha sido grotesco. Como tú lo dijiste, es la 3ª vez que se difiere la audiencia porque uno de los imputados se enfermó y casualmente las audiencias las señalan para el día lunes y se enferman el día viernes, porque es la 2ª vez que sucede esta situación. Entonces, el Poder Judicial de la Ciudad de México ha preferido respetar, más bien ha sobrepuesto los derechos de los investigados, porque ni siquiera son imputados, sobre los derechos de las víctimas a un acceso a la justicia. No es posible que después de 24 horas de audiencias, que es las que son las que hemos tenido, el gobierno de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México esté privilegiando que se difiera la audiencia en lugar de celebrarla respecto de las personas presentes, y con eso, si algún imputado no está de acuerdo, tendrá sus recursos, pero porque son las víctimas las que tienen que esperar. Claro. Oye, Cristian, y después de en este caso en específico, el que ya está ahí como apenas dando sus primeros pasos, bueno, ni siquiera, ¿esperan que se llegue a una sentencia condenatoria frente a estos 8? ¿Esperan más? E igual en la parte de las empresas, me imagino que esperarían que el caso ideal sería ampliar un poco más el abanico de quienes serían los imputados. Ya alcanzar una sentencia condenatoria es una aspiración de justicia realmente muy lejana. No se ha comportado el gobierno, no se ha comportado ni la Fiscalía ni el Tribunal Superior de manera que nosotros pudiésemos esperar que logremos un resultado favorable a este proceso penal, porque no se han generado las condiciones legales para forzar a que esto suceda, prefieren diferir. Entonces, realmente no esperamos nada de esto, es por eso que nosotros tenemos nuestra propia ruta legal en la que no dejaremos en las manos de un tribunal indolente, negligente y de una fiscalía que simplemente no logra
acertar una imputación el futuro de nuestras familias. Es por eso que ya interpusimos una demanda en tribunales de Nueva York y nos hemos reservado el derecho de interponer también demandas civiles, donde la Fiscalía no tiene el monopolio de la acción y la acción depende de nosotros y seremos nosotros contra las empresas quienes llevaremos las batallas sin ningún intermedio indolente que sucede en este momento. Bueno, pues Christopher Estupiñán, abogado de las víctimas de la línea 12 del metro, gracias por tomarnos esta comunicación por Zoom y para Palitos y Bolitas. Gracias, Carlos. Fuerte abrazo, gracias a Christopher. Ahí tiene un poco el escenario, ¿no?, de las víctimas directas de esta tragedia, que algunas dicen que están buscando justicia. Ya veremos en qué termina esta cosa, porque ya ven que luego los casos en México tardan un poquito. Venidos, vamos a un corte. Volvemos con la segunda entrevista, un reportaje que hicieron Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, revisando documentos oficiales al momento de la construcción. Corte, volvemos. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Venidos, estamos de regreso y esto no suele pasar, pero es momento de irnos con doble entrevista. No mejoró tu falsete, güey. Estás muy mal. Estamos ahora con Mauricio Rubí, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, Mauricio, quería hablar contigo específicamente porque entre ayer y hoy me chuté toda la investigación que hicieron en Mexicanos contra la Corrupción con esta revisión de miles de páginas de bitácoras y de reportes propios de poder, ¿no?, de la Fiscalía y de la investigación que están haciendo por este asunto. Y nada más quería que nos contaras un poquito cómo fue que nació, cómo estuvo la génesis, ¿no?, de esta investigación y al final lo que rescatas de toda la revisión que hicieron de miles y miles de documentos. Sí, claro. Mira, pudimos acceder a mucha información sobre este tema, tanto información que es pública como a algunos elementos que no se conocían hasta ahora, como son peritajes, como son el acceso a bitácoras. ¿Qué son las bitácoras? Las bitácoras son estos documentos donde se deja por escrito las observaciones que realiza la empresa supervisora de la obra en el momento en que se estaba construyendo la línea 12. Estamos hablando que es un trabajo integral con varios elementos, varios reportajes, desde su creación, cómo se construyó, en el caso del mantenimiento, recordar que es una obra que ha estado sin servicio al menos en 2 ocasiones por varios meses, la primera en 2014 por esta rehabilitación al detectar una falla en las vías. Hace un año, como sabemos, hoy se cumple un año de este incidente en el que pierden la vida 26 personas luego de un colapso en un intertramo entre Olivos y Tezonco. Y también hacemos un recuento en el reportaje sobre cuánto se ha gastado, cuánto se programó la obra. Estamos hablando que eran unos 17,000, se programó y al final el gasto fue por más de 22,000 millones de pesos. El mantenimiento en los últimos años ha sido de unos 300 millones de pesos. De hecho, cuando colapsa esta estructura de parte de la línea, estaba vigente un contrato que vencía justamente 13 días después de este incidente, es decir, el 14 de mayo estaba en proceso un contrato de mantenimiento. Estamos hablando de unos 19 exfuncionarios que han sido sancionados de manera administrativa, porque recordar que en materia penal se abrió una indagatoria por parte de la Fiscalía Capitalina y ayer se aplazó una vez más esta audiencia, es decir, que en materia penal aún no hay señalados, pero no se ha abierto un proceso para juzgarlos de manera penal. En el caso administrativo hay inhabilitaciones, hay algunas sanciones económicas,
En fin, es una serie de reportajes que de lo que podemos también destacar a partir de lo que publicamos en Mexicanos contra la Corrupción, tiene que ver con un tema de bitácoras, que es donde, ya lo comentaba, se hacen las observaciones de esta etapa de construcción, donde se hacían alertas sobre este tema que ya también lo hemos conocido, pero bueno, aquí lo que nosotros destacamos es que en su momento de la construcción ya había alertas sobre estos falta de pernos, el de la colocación de pernos, según los peritajes a los que tuvimos acceso y a las bitácoras, que estaban muy juntos, estos pernos estaban soldados de manera muy junta, o inclusive que había espacios de esta estructura en blanco, donde según los cálculos de los peritos externos que realizan estos trabajos, de indagar qué es lo que pasó, pues tenían que haber sido colocados pernos. Es decir, tenemos una serie de información ahí que es muy importante sobre varias etapas de esta línea que, recordar, es la más joven de toda la línea del metro. En octubre se cumplen 10 años de su inauguración, de su entrega, y pues ya ha habido al menos en 2 ocasiones que ha estado parada. Ha habido 3 rehabilitaciones, insisto, en 2014 por esta cuestión de las vías, también en los sismos, recordar que en los sismos de 2017 también hubo una rehabilitación, y en este caso, bueno, la caída pues también representó o está representando que haya una revisión y rehabilitación y reconstrucción inclusive de esta etapa que colapsó, de esta estructura que colapsó. Oye, Mauricio, según leí en el reportaje que publicaron, como que los peritajes no apuntan tanto al rollo del mantenimiento como la principal causa, sino más justo lo decías, al tema de los pernos. Porque leí que decía que el 35% de los pernos no fueron ni siquiera colocados a lo largo de la construcción. Sí, 2 elementos. Uno, el mantenimiento, efectivamente, sí, en algunos peritajes lo mencionan como posibilidad. Sin embargo, al seguir con la investigación, resuelven que no es un factor. Consideran estos peritos que no debió haber ocasionado esto, que es muy raro que en otras experiencias se dé un colapso de esta magnitud por una falta de mantenimiento. Además, insisto, nosotros documentamos que sí ha habido un gasto, por lo menos en mantenimiento, en los últimos años. Ha habido 3 rehabilitaciones, en fin. Y en el caso de los pernos es al contrario de lo que mencionas. Okay. En algunas partes de la estructura lo que se localizaron que sí había era el 35%, es decir, había un faltante hasta de 65% okay. de los pernos en partes de la estructura. Sí. Pero bueno, aún así es un... bueno, igual es más a mi favor, mano, porque sí es de una negligencia brutal. Sí, es un tema ahí bastante mencionado. Inclusive recordar que en su momento la Fiscalía también presentó un peritaje que mandó a realizar con esta empresa noruega DNB, que también coincidía con este tema de los peritajes. Pero hay algo importante que nos gustaría igual comentar. Mañana publicamos una tercera parte también de estos reportajes, donde aquí también tenemos o pudimos acceder a un peritaje que Grupo Carso realiza también sobre este incidente, y aquí lo que ellos consideran, te adelanto un poco, es que en la etapa de mantenimiento en el 2014 y 2015 hubo una sobrecarga en la estructura por todas las maniobras que se realizaron en el tren elevado. Recordar que es una parte elevada. Ahí es donde ellos mencionan que hubo, aparte de las máquinas que estuvieron arriba, digamos, de esa estructura, para lo cual considera el perito que realiza esta investigación, no estaba acorde a la estructura que se creó, y además que el cambio de ciertos elementos, de ciertas materiales que se cambian por esta falla en la vía que te comentaba, pues resulta que eran de mayor peso que las que tenía antes. Entonces ellos adjudican a través de este peritaje que esta sobrecarga representó también un causal
para este colapso. Además de los sismos también. Hablan de los sismos que ellos afirman que se entregó un manual de mantenimiento cuando en 2012-2013 se entrega la obra, porque recordar que cuando se inaugura también había un pendiente, todavía la obra de manera formal no se entregó, se entregó de manera parcial, por decir así, hasta 2013 es cuando ya se firman los papeles, digamos, de entrega formal, y allí es cuando, en este caso de los sismos, ellos entregan, un manual donde se habla específicamente de sismos mayores de 6.5 grados. Cuando se registren, ellos lo que recomiendan a través de este manual es que haya una supervisión. Y entonces ahí es donde dicen que faltó también esta parte, que es lo que tú probablemente comentabas, sobre este tema que también se ha manejado sobre falta de mantenimiento. Pero digamos, son los elementos que nosotros encontramos, que ponemos sobre la mesa de los peritajes, porque pues una parte son los peritajes de la Fiscalía, por otra parte son los peritajes, en este caso, de una de las empresas del consorcio constructor, y bueno, pues ya corresponderá también a las autoridades al final decidir qué es lo que pasó en este incidente que pues lamentablemente, como también mencionabas, pues perdieron la vida 26 personas. Pues sí. Bueno, pues Mauricio Rubí, periodista de investigación en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por haber estado hoy en Palitos y Bolitas. Un saludo, muchas gracias. Fuerte abrazo a Mauricio. Y pues bueno, ahí tienen mañana, conéctense para ver qué es lo que publican. Que la neta es que, bueno, ahorita les cuento. Mientras tanto, va a ser un WhatsApp, porque pues igual nos están mandando varios mensajillos. Acuérdense que nos pueden mandar sus mensajes al 55 61 18 31 57. Aquí estamos puestos y dispuestos para leer sus mensajes. Dice por acá: excelente forma de escuchar noticias, nos gusta verlos atentamente. Familia López Aguirre desde Acapulco. Fíjate, desde Acapulco, Guerrero. Les mandamos a usted. Güey, me urge un acapulcazo. De verdad, güey. Ya, hijo, mano, en fin. Un gran saludo a ti y al staff de la familia Díaz Cadena. Felicítanos, pues hoy es nuestro aniversario. Oh, hombre, cómo no. Saludos como a los patriarcas, a los creadores de la familia Díaz Cadena por su aniversario, como de que no. Muchas felicidades. Y dice por acá: Carlos, me encanta tu programa. Combinación de tu gran profesionalismo y el carisma que tienes. Hombre, gracias. ¿Qué te parece lo que dice Bill Gates acerca de una variante más peligrosa de COVID u otra pandemia? Pues miren, es que luego cuando se ponen a prever, ¿no?, ese tipo de cosas, pues no sé, nadie sabe, nadie tiene la menor idea de lo que podemos hacer. Seguramente vamos a tener otra pandemia en algún momento de la vida, ¿no? Pero así que digas, va a haber una variante más canija del COVID, pues ni Dios sabe, güey. O sea, la neta. Pero bueno, mis niños, hoy es martes y es momento de irnos con las breves deportivas. Arrancamos con la Champions, porque el Villarreal parecía que lograba la hazaña de la remontada. Sin embargo, el Liverpool vino de atrás y con goles de Fabinho, Díaz y Sadio Mané, los Reds le dieron la vuelta 3-2 para colocarse en la final de la Champions League. Eso sí es de gángsters, de gángster. Y ahora pasamos a nuestra querida CONCACAF, porque los gloriosos Pumas ya entrenan en territorio estadounidense de cara a la gran final de la CONCA Champions ante Seattle Sounders. Todo indica que Alan Mozo tendría el alta para disputar este partido. Problema resuelto. Y escuche usted, un coleccionista pagó cerca de 10 millones de pesos por la mítica playera que utilizó Leo Messi en su gol 500 frente al Real Madrid. Una prenda que se volvió icónica tras el festejo. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Y cerramos con el entrenador más paciente del mundo, ¿verdad, Tuca? Y así tengo 6 años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. Bueno, ya está bien. ¡Cállese, carajo! Yo solo quería decirles que Ferretti no seguirá en la dirección técnica de Bravos de Juárez. La directiva fronteriza no logró convencer al Tuca para darle continuidad al proyecto. Y es que recordemos que este torneo significó el peor para Ferretti desde que es entrenador. ¿Cierto o no, mi Tuca? No estén, de veras, o sea, ahora sí es en serio. No estén buscando 3 patas al gato que no tiene. Ahora, quieren poner, pónganse lo que se les hincha un poco. Terminé el asunto. Ay,
el Tuca siempre tan agradable, mano. ¡Cacajo! Oigan, Canadá, hablando de cacajos, va a enjuiciar a los astronautas que cometan delitos en la Luna, güey. Ni siquiera hemos vuelto a la Luna y ya estamos ahí. Los legisladores de Canadá aprobaron esta modificación a su Código Penal. Ahora, según esta legislación canadiense, a los actos cometidos en la Estación Espacial Internacional se les va a dar el mismo tratamiento que en territorio canadiense. Este debate se produjo por el aumento de vuelos espaciales y antes de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años, en la que se incluyó a un astronauta canadiense. O sea, ya nos está diciendo, pórtate bien, porque ya ven que hay varias empresas que los andan llevando al espacio, ¿no? Para que se porten bien. Mis niños, los dejamos. Nos vemos mañana, 7 en punto. Como de que no, ahí nos vemos.